Buenas tardes, amados hermanos. Aquí nuevamente con el estudio del espiritismo, luz y verdad. Vamos en esta semana a continuar con el libro del maestro Allan Kardec, libro de los medios. En la lección pasada voy a leer la última parte de la lección pasada para continuar, porque aquí nos deja el maestro una tarea. Bueno, dice así: la voluntad es el atributo del espíritu encarnado y el espíritu errante. De ahí la potencia del magnetizador, potencia que se sabe está en razón de la fuerza de voluntad. El espíritu encarnado, pudiendo obrar sobre la materia elemental, puede igualmente visitar las propiedades de esta en ciertos límites. Ahí es cuando se explica la facultad de curar por el contacto y la imposición de manos, facultad que algunas personas poseen con un grado más o menos grande. Véase en el capítulo de los medium el artículo relativo de los medium curanderos, y véase también la revista espírita de julio de 1859, páginas 184 y 89. El suavo de Magenta, un oficial del ejército en Italia. Bueno, ahora vamos a estudiar lo que el maestro nos dice de los medium curanderos. Dice aquí, como está hablando del magnetismo, ¿sí? Lógicamente que estas lecciones para nosotros nos ayudan muchísimo porque nos ayudan a conocer muchas cosas. Hablaremos medium curanderos. Hablaremos ahora ligeramente de esta variedad de medium, porque este asunto exigiría explicaciones demasiado extensas para nuestro trabajo. Diremos solamente que esta se posee de mediunidad. Consiste principalmente en el don que ciertas personas poseen de curar con el simple tacto, con la mirada y aún con un ademán. Sin el curanderismo, además, sin el concurso de ningún medicamento. Sin duda, nos dirán que esto no es otra cosa que el magnetismo. Es evidente que el fluido magnético hace en esto un gran papel, pero cuando se examina ese fenómeno con cuidado, bueno, aquí el maestro habla que fenómeno, pero ya sabemos que es una facultad, ¿sí? Se reconoce fácilmente que hay alguna otra cosa. La magnetización ordinaria es un verdadero tratamiento continuado, regular y metódico.
pero en general pero en aquel fenómeno sucede otra cosa. Casi todos los magnetizadores son aptos para curar si saben conducirse convenientemente. Mientras que en los medium curanderos la facultad es espontánea y aún algunos la poseen sin haber oído jamás hablar del magnetismo. La intervención de un poder oculto que constituye la mediunidad viene a ser evidente con ciertas circunstancias, sobre todo cuando se considera que la mayor parte de las personas que podemos con razón calificar de medium curanderos acuden a la oración, que es una verdadera evocación. Véase el número 131. He aquí las respuestas que han sido los espíritus a las siguientes preguntas que les hemos hecho con este objeto. Las personas dotadas de la potencia magnética se pueden considerar como formando una variedad de medios. No lo pueden dudar. Entonces aquí tenemos, amados hermanos, que las facultades, ¿sí? Tenemos una cantidad de cosas que nosotros, que no se comprenden, ¿sí? Pero que llevándolas al estudio y poniendo mucho cuidado, entonces nosotros, lógicamente que el maestro habla de los curanderos, ¿cierto? Del curanderismo. Pero es que yo he analizado, amados hermanos, que el curanderismo viene desde hace muchos siglos. Y lógicamente que me imagino que el maestro habla del curanderismo, sobre todo en los estudiantes de la M de la Q, en lo que él dejó todo, mm, dejó todo organizado, ¿sí? Y entonces ya los no pueden ser en una, digamos, una persona tiene una facultad y puede curar a una persona, pero no puede cobrar porque esa facultad se la ganó a través de siglos de trabajo y la ley le permitió tener esa facultad. Yo pienso que es ahí donde donde el maestro prohíbe el curanderismo porque cobran, ¿sí? Por una u otra cosa. Y si se tiene una facultad, las facultades no se negocian, con las facultades no se negocian. Entonces, eso es algo, amados hermanos, que nosotros tenemos que mirar muy importante porque no podemos. Ahora vamos a leer el 131 que el maestro nos manda aquí, el 131, pero eso está en lo que estudiamos en el video pasado. Dice 131. Esta teoría nos da la solución de un hecho bien conocido en magnetismo, pero hasta ahora inexplicable, el del cambio de las propiedades del agua por la voluntad.
El espíritu que obra es el del magnetizador, lo más a menudo asistido por un espíritu extraño, pero opera una transmutación con ayuda del fluido magnético, que como se ha dicho es la sustancia que se aproxima más a la materia cósmica o elemental universal. Si puede operar una modificación en las propiedades del agua, puede igualmente producir un fenómeno análogo sobre los fluidos del organismo, y de ahí el efecto curativo de la sección magnética convenientemente dirigida. Bueno, amados hermanos, yo aquí les voy a decir algo sobre el agua. Nosotros en el estudio, es decir, ustedes saben que yo vivo sola, pero me pongo a pensar en tantas cosas, ¿cierto? Analizar una y otra cosa. Y un buen día, conociendo yo, teniendo conocimiento sobre el agua, y que uno no se debe tomar. Afortunadamente yo nunca en mi vida, seguramente mi espíritu lo sabía, y yo nunca en mi vida me he tomado un vaso de agua así, glu, 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 no. Siempre me he tomado desde muy joven el agua a poquitos. Aunque yo en mi juventud casi nunca tomé agua porque yo viví en Bogotá casi toda mi juventud y por allá no se siente sed. Muy rara vez siente uno sed en Bogotá, o al menos me pasaba a mí eso. Pero cuando me la tomaba, pues me la tomaba despacio. Un buen día se me ocurrió de hacerme una terapia. Es decir, que uno se sienta, y yo digo que para uno hacerse una terapia, que son muy provechosas, cuando una persona tiene angustia o tiene cualquier calamidad que tenga, toma un vaso de agua, se sienta tranquila, reposada, por más que esté angustiada y desesperada, tiene que controlarse. Se sienta, tiene que sentarse tranquila y empieza a tomarse el agua por sorbitos, y tiene el sorbito de agua y lo tiene un momento en la boca, y luego se baja el sorbito de agua. Inhala y exhala suavemente, estando ahí sentadita. Y vuelve a tomar agua en las mismas condiciones. Un sorbito de agua, o puede tomar 2 o 3 sorbos, pero el último lo toma y lo tiene en la boca y lo baja un poquito después. Mire, hermanos, no hay nada que el agua no pueda curar en esas condiciones. El nerviosismo, la angustia, la desesperación que uno tiene, el agua se lo quita en esas condiciones, haciendo la terapia del agua, con conciencia, sabiendo que el agua, porque mire, yo he analizado en estos días, nosotros sabemos que el mundo tierra es hijo del sol. ¿De dónde viene el agua que nosotros tomamos? Del sol. Entonces,
El agua viene del sol y está aquí en este plano tierra, entonces yo le doy gracias a nuestro Padre adorado por el agua, que es un líquido universal, y le doy gracias a nuestro Padre Sol porque Él nos aportó el agua que nosotros tenemos y luego el espíritu del agua que permanece latente en el universo. Son estas cosas, amados hermanos, que nos vienen a dar la oportunidad de curarnos ciertas cosas. Tenemos que tener esa fuerza en nosotros mismos de que estamos tomando un elemento universal, sí, creado por nuestro Padre y que es universal, y que en este caso nuestro Padre Sol nos aportó el agua. Entonces el agua viene del sol y así, dándole gracias a nuestro Padre, al sol y al espíritu del agua que permanece, nos ayudamos muchísimo. Porque estamos con el pensamiento en el universo, con el pensamiento en ese líquido maravilloso que nos quita la sed, que nos alivia, que nos podemos bañar, que existe la naturaleza, que las plantas reciben ese rocío tan hermoso y esa fuerza magnética que tiene el agua, con nuestra fuerza nos alivia nuestro cuerpo. Yo lo he hecho, amados hermanos, por intuición, porque a mí nadie me lo ha dicho, pero por intuición, porque a caramba, si uno necesita de todo, y nuestros guías y protectores nos ayudan. Y en un momento dado, cualquier hermano puede recibir una intuición y si lo puede acatar, lo acata y nos ayudan muchísimo. Entonces, ahí tenemos, amados hermanos, el estudio de este capítulo de que aquí el maestro habla del agua, ¿sí? Y de los medium, y lógicamente, otra cosa que nosotros podemos hacer, cuando tengamos un dolor de cabeza o algo, lo único que tenemos es coger una vasija, batir el agua con nuestras manos porque ahí está el magnetismo y luego nos mojamos toda la cabeza con el agua. Estoy segura que nos va a servir. Entonces, son muchas cosas, hermanos, que nosotros mismos podemos experimentar en nuestro propio cuerpo, porque para eso estamos aquí, para que acatar, ¿sí? Lo que nuestros hermanos nos intuyen y para irnos progresando nosotros e ir estudiando con todo este estudio que nos dejan los maestros, porque verdaderamente eso es lo que nosotros debemos de hacer, avanzar, ¿sí? Entonces vamos a seguir. Vamos a seguir. Ahora vamos de los lugares visitados por los espíritus, ¿sí? A ver, ¿a dónde nos vamos nosotros? A todas partes. Nosotros como espíritus andamos por todos lados. Vamos a sitios conocidos, a sitios desconocidos, porque eso es lo que el espíritu hace, investigar. Bueno, vamos en el capítulo 9 de los lugares visitados por los espíritus. Las manifestaciones espontáneas que se han producido en todos los tiempos y la persistencia de algunos espíritus en dar señales ostensibles de su presencia es cierta en ciertas
localidades. No son de la creencia de algunos visitantes por aquellos. A las preguntas dirigidas como este objeto se han dado a las siguientes respuestas. Los espíritus solo se apasionan por las personas o se aficionan también por las cosas. Esto depende de una elevación. Ciertos espíritus pueden aficionarse a los objetos terrestres. Los avaros, por ejemplo, que ocultaron sus tesoros y que no están bastante desmaterializados, pueden aún vigilar y guardarlos. Pero fijémonos hasta dónde nos puede llevar eso, porque nos esclavizamos de las cosas. Entonces ya un espíritu se esclaviza en ir a vigilar un objeto que él enterró cuando estaba vivo, cuando estaba encarnado. Y la cosa es que nosotros nos debemos de separar de todas esas, de todo lo que tenemos, porque las cosas las necesitamos cuando estamos encarnados. Ya desencarnados no, porque estamos libertos y vamos a tener otra nueva encarnación. Entonces, si un espíritu hace eso, lo que dice el maestro aquí, ¿sí? Que se desencarnó y va y cuida lo que él dejó enterrado, se esclaviza y no va a progresar. Es decir, eso es lo que yo entiendo, porque la libertad del espíritu debe de perdurar en todo, ser libre, de soltarnos de todas esas ataduras que nos perjudican. Los espíritus errantes tienen lugares y preferencias. Esto reconoce el mismo principio. Los espíritus que no tienen apego a la tierra van a donde encuentran simpatías. ¿Sí ve? Se llama, amados hermanos, que no tiene uno que apegarse a las cosas materiales, a las cosas terrenales, nada. Vuelvo a leer. Los espíritus que no tienen apego a la tierra van a donde encuentran simpatías. Vienen aquí atraídos más bien por las personas que por cosas materiales. Sin embargo, la ley que momentáneamente pueden tener una preferencia por ciertos lugares, pero estos siempre son espíritus inferiores. El apego a los espíritus por una localidad es una señal de inferioridad o una prueba de que son malos espíritus. Seguramente que no. Un espíritu puede estar poco adelantado sin ser malo. No sucede lo mismo entre los hombres. La creencia de que los espíritus frecuentan con preferencia las ruinas, ¿tienen algún fundamento? No. Los espíritus van a estos parajes como a todas partes, pero la imaginación afectada por el aspecto lúgubre de ciertos lugares atribuye
a su presencia, lo que muchas veces el medio ha hecho tomar la sombra de un árbol por un fantasma, un grito de un animal o un soplo del viento por alguna en pena. Los espíritus quieren la presencia de los hombres y por esta razón buscan con preferencia los parajes habitados a los lugares aislados. Sin embargo, según lo que sabemos de la diversidad de caracteres de los espíritus, entre ellos debe haber los misántropos y que pueden preferir la soledad. Tampoco he contestado de una manera absoluta a la pregunta. He dicho que pueden ir a lugares desiertos lo mismo que a todas partes. Y es evidente que los que quieren estar retirados es porque les gusta, pero esto no es una razón para que las mismas sean forzosamente lugares de su predilección, porque ciertamente asisten mucho más a las ciudades y palacios que al fondo de los bosques. Las creencias populares tienen en general un fondo de verdad. ¿Cuál puede ser el origen de los lugares frecuentes de por los espíritus? El fondo de verdad es la manifestación de los espíritus, en la cual ha creído el hombre en todo tiempo por instinto. Pero como he dicho, el aspecto de los lugares lúgubres afecta su imaginación y naturalmente coloca en ellos los seres que mira como sobrenaturales. Esta presencia que se condena como supersticiosa se conserva por la narración de los cuentos fantásticos que se oyen desde la infancia. Los espíritus que se reúnen tienen para estos días y horas de predilección. No, los días y las horas son los registros del tiempo para uso de los hombres y para la vida corporal, pero para nada sirven a los espíritus, no lo necesitan ni hacen caso. Sí, es decir, porque ya espiritualmente no existe el tiempo existe en lo material. Sí, estamos aquí en el mundo material y aquí sí existe el tiempo. Si a mí me colocan una cita a la 1 de la tarde, tengo que estar a la 1 de la tarde porque de lo contrario no me atienden. Si voy antes o después, no me atienden. Entonces, el tiempo se usa es en el mundo material. ¿Cuál es el origen de la idea de que los espíritus vienen con frecuencia durante la noche? La impresión producida sobre la imaginación por el silencio y la oscuridad. Todas estas creencias son supersticiones por el conocimiento razonado del espiritismo que debe destruir. Lo mismo sucede
con respecto a los días. Bueno, aquí hay algo que vuelvo a leer. Todas estas creencias son supersticiones que el conocimiento razonado del espiritismo debe destruir, ¿sí? O sea que ya nosotros debemos de anular ciertas cosas que se dicen porque son ficticias, ¿sí? Entonces hay que corregir y realmente eso es lo que se debe de hacer. Lo mismo sucede con respecto a los días y las horas que se cree que le son más propicios. Cuando a no dudar la influencia de medianoche solo ha existido en los cuentos, porque los espíritus se pueden manifestar a cualquier hora, a cualquier momento, ya sea un espíritu encarnado o desencarnado, se puede manifestar a cualquier hora. Si está encarnado se desdobla, y si está liberto viene a donde quiere ir, va a donde quiere ir. Siendo así, ¿por qué ciertos espíritus anuncian su venida y sus manifestaciones para dicha hora y en días determinados, como por ejemplo el viernes? Estos son espíritus que se aprovechan de la credulidad y se divierten. Por la misma razón, los que hay que dicen ser del diablo o se dan nombres infernales. Muéstrense que no son un juguete y no volverán. Aquí hay una cosa muy importante, amados hermanos. Resulta que en un grupo hubo un hermano que decía que el hermano fulano de tal iba a venir dentro de 8 días, ¿sí? Digamos. Entonces resulta que este hermano que era medium, pero él dice que es medium, pero es un medium chuperchero. Entonces, seguramente el espíritu le decía que dentro de 8 días nos esperaba a todos. Aquí está la respuesta, hermanos. Voy a leer nuevamente para que nos demos cuenta de que hay que mirar y los hermanos no debieron de anular el laudo de rigor, porque por eso es la superchería, ¿sí? Porque se manifiestan espíritus burlones y los medios se dejan convencer y no atienden al laudo de rigor y por eso los engañan. Dice aquí, voy a leer nuevamente. Siendo así, porque ciertos espíritus anuncian su venida y sus manifestaciones para dicha hora y en días determinados, como por ejemplo el viernes. Estos son espíritus que se aprovechan de la credulidad y se divierten. Por la misma razón, los hay que dicen ser el diablo o se dan nombres infernales. Muéstrenle que no son un juguete y no volverán. Entonces ahí cuando hay un medium que es súper chero y se deja engañar y todo, ha de haber alguien que le haga caer en cuenta a ese espíritu que él está siendo un mentiroso y súper chero. Y está diciendo cosas que no tiene que decir, poniendo citas sin ninguna necesidad. Porque en el laudo de rigor, para eso el maestro dejó el laudo de rigor. Si estamos, digamos, los domingos de 3 a 5 de la tarde, si hay un medium
Y si la ley permite que un espíritu se comunica dentro de ese laudo de 3 a 5, entonces el medium está dispuesto y está el espíritu también dispuesto, el que se va a comunicar, para dar la comunicación. Porque es que en el espiritismo todo hay que estudiarlo. El espíritu que se va a comunicar debe de tener permiso de comunicarse. Es la medium que va a recibir, o el medium también tiene que tener mucho cuidado en qué espíritu se va a comunicar y si están dentro del laudo de rigor o no. El espiritismo, luz y verdad, el maestro dejó todo perfectamente puntualizado. Lo único que hay que tener es cuidado, entender, comprender, razonar. Y aquí estos hermanos que dicen que, como les cuento que el hermano decía, ay, dentro de 8 días va a venir el hermano fulano de tal y nos va a dar una conferencia. Mentiras. Ahí qué vergüenza, qué pena para uno pasar por idiota, como se dice, de pensar en que sí es cierto. Los espíritus que con preferencia a la tumba, ay, perdón, los espíritus que van con preferencia a la tumba en que descansa su cuerpo, el cuerpo solo fue un vestido. No piensan, ya no, ya en la envoltura que los hizo sufrir como al prisionero sus cadenas. Solo dan importancia a las personas que les son queridas. ¿Sí ven? Entonces realmente pues aquí tenemos otro estudio de que verdaderamente cuando hay un espíritu que sufrió demasiado, entonces como que él ya no quiere la materia, no le sirvió, lógicamente que le sirvió por tantos años, ¿cierto? O por hartos o por pocos. Pero al espíritu le duele que él haya sufrido a través de esa materia, de ese cuerpo. Son cosas que son reales y uno pues tiene, para eso es el estudio. Las oraciones que se rezan sobre sus tumbas, ¿les son acaso más agradables y los atraen allí con frecuencia a otra parte? La oración es una evocación que atrae a los espíritus, bien lo saben. La oración tiene tanto más acción cuanto más ferviente y más sincera es. Pero ante una tumba venerada se está más recogido. Y la conversación y la conservación de las reliquias piadosas es un testimonio de afección para el espíritu, lo que estima y agradece. El pensamiento es el que obra siempre sobre el espíritu y no los objetos materiales. Estos objetos tienen más influencia sobre aquel que ruega, fijando en ellos su atención y sobre el espíritu. Entonces, verdaderamente, pues ya uno sabe que el espíritu desencarna y el cuerpo va a la fosa, ¿cierto? Entonces yo pienso que yo por lo menos en 30 y tantos años que falleció mi compañero y mi mamá,
Pues yo nunca voy por allá, pero lógicamente que yo sí. Yo a veces que le hablo a mi mamá, le digo, mamá, ¿dónde está? Hablo con mi esposo, ay, le digo que me da tristeza saber que estoy sola y que él se fue adelante, ¿cierto? Pero yo los tengo en mi pensamiento. Y lógicamente que pues uno sigue amando a aquel ser, porque ya no está en materia, pero está en espíritu. Y el espíritu vive y vivirá por los siglos de los siglos. Según esto, la creencia en los lugares frecuentados por los espíritus no parece absolutamente falsa. Hemos dicho que ciertos espíritus pueden ser atraídos por ciertos lugares y parece eligen para domicilio hasta que cesan las circunstancias que los conducen a ellos. ¿Cuáles son las circunstancias que pueden conducirlos allí? Su simpatía por alguna de las personas que las frecuentan o el deseo de comunicarse con ellas. Sin embargo, sus intenciones no son siempre tan laudables. Cuando son espíritus malos, pueden querer ejercer una venganza sobre ciertas personas de las que recibieron algún daño. La permanencia es un lugar determinado, puede ser también, pero alguno un castigo que se le ha impuesto, sobre todo si ha cometido en él algún crimen a fin de que se tenga constantemente este crimen delante de sus ojos. O sea, si hizo algo terrible. Un crimen es un asesinato, ¿cierto? Digámoslo así. Pero hay muchas cosas que nosotros llamamos crimen, que es hacer algo indebido, pero que realmente pues nosotros no sabemos cómo, cómo actuó esa persona. Bueno, entonces hasta aquí quedamos, amados hermanos, este estudio. Y realmente hemos aprendido algo, ¿verdad? Porque realmente el espiritismo lo es todo. Y en este caso, aquí que el maestro llega a hablarnos del magnetismo, ¿sí? De la facultad de curación a través del magnetismo. Y lógicamente que hay muchos hermanos que tienen ya un magnetismo bastante desarrollado porque son espíritus que han luchado y han trabajado y están encarnando continuamente. Entonces allí toman todo ese magnetismo que era impregnado en su alma, en su espíritu, y se va desarrollando a, a gran escala. Y realmente que sí, hay personas que, como digo, mm, tienen facultades. Oh, el mismo maestro lo dice, ¿sí? Que tienen facultades magnéticas, fuerza magnética para poder curar. Y bueno, amados hermanos, entonces por acá dejamos esto y espero que los hermanos tomen nota de verdad y cuando tengan problemas acudan al agua.
Ya saben que el agua es algo maravilloso, nos cura, nos quita muchas cosas. Así que entonces los dejo con esta gran lección del maestro Allan Kardec. Y bueno, hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, amados hermanos. Ha sido un placer estar con ustedes y muchas felicidades.